Muy bien, este ejercicio quizá usted ya lo haya resuelto junto con su docente. Sin embargo, es importante la parte conceptual, especialmente la parte de las direcciones del campo magnético. La dirección del campo magnético es sumamente importante porque sin esto no se pueden resolver ningún ejercicio. En este caso estamos con el capítulo de fuentes de campo magnético. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo funciona la dirección del DL. Ok, para ello entonces veamos lo siguiente. Muy bien, supongamos este aro por el cual la corriente va a circular en este sentido. Va a moverse en el sentido en el que lo estoy marcando, en este caso en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces el DL o el elemento de longitud entonces estaría apuntando en la misma dirección en la que la corriente circula. Por lo tanto, si la corriente circula en este sentido, el DL circula o apunta en ese mismo sentido. Si yo agarro un pequeño elemento, por ejemplo acá, si la corriente va para allá, el DL apunta en este sentido. Si yo lo agarro acá, el DL apunta en este sentido. En este caso, el DL apunta en este sentido. Entonces, en este aro, el DL simple y sencillamente en cada uno de los puntos es tangente al aro. Muy bien, aquí es entonces sumamente importante lo de la regla de la mano derecha. Es sumamente fácil porque el dedo va a apuntar en la dirección en la que está apuntando DL. DL apunta en este sentido, entonces el dedo apunta en ese sentido. Muy bien. Y la dirección de las líneas de campo magnético sería en este sentido, la mano me lo dice. Va para acá el DL, por lo tanto el campo magnético entra en este sentido y sale en este sentido. Entonces el campo magnético tiene esta forma, sale por acá, entra por acá. Lo mismo acá, por ejemplo, si yo agarro un DL para acá, el DL va para acá. ¿Cuál es la dirección del campo magnético? Aquí estaría entrando y por aquí estaría saliendo, o sea, apuntando hacia la pantalla de ustedes. Si yo quiero calcular el campo magnético en un punto acá, ¿qué es lo que debo analizar? Simple y sencillamente las líneas de campo magnético. Entonces, por ejemplo, en este caso vendrían por acá y pasarían por acá. Una línea de campo. Si la corriente, como le dije, va para acá, si la corriente de este lado va para acá abajo, entonces haría un movimiento así. Muy bien, analicemos este trocito de L que tenemos acá. Ignoremos todos los demás, nada más analicemos eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a dibujar las líneas de campo, ignorando todas las demás líneas de campo, puesto que no se pueden cruzar. Ok, pero analicemos únicamente esta. Entonces, una pequeña línea de campo haría esto. Ahí lo tenemos. Entonces está girando alrededor de ese aro en la dirección que recién ya vimos. Okay. Otra línea de campo se vería como en este sentido. Por la perspectiva es que tienen como esa forma. Okay. Otra línea de campo se vería de esta forma. ¿Qué es lo que ando buscando? Ando buscando una línea de campo que afecte a mi punto P. Entonces, otra línea de campo mucho más grande se vería de esta forma. Entonces vemos que cortesía pues, de este pequeño elemento de L, el campo magnético acá tiene esta dirección. Ok, pero esto es analizando un único DL. Ok, recordemos que aquí abajo tenemos otro DL. Es decir, veamos lo siguiente. Supongamos que yo quiero analizar el campo magnético en este punto que está en el centro de la esfera a una distancia X. Muy bien. Entonces, ignoremos esta línea que está acá. Esto es lo que nos interesa. De aquí a acá, como les mencioné, una distancia X. Quiero analizar cómo afecta el campo magnético. ¿Qué dirección tiene la línea de campo magnético en este punto? Entonces, si la corriente va en este sentido, es decir, si el DL apunta en la dirección que estoy mostrando, va para acá, entonces vamos a analizar qué pasaría cuando un elemento del cable, agarramos este elemento, qué pasaría con el respectivo campo magnético. Habíamos visto que el dedo apunta en la dirección del DL, el dedo apunta en la dirección del DL. Muy bien,
viene para acá. Entonces el campo magnético tiene esta dirección. El campo magnético va a rodear el alambre, va a formar una circulación, no necesariamente son círculos, pero va a formar estas líneas de campo magnético. Se entran por acá y salen por acá. Vamos a ver cómo interactúan con este punto que está acá. Entran, la línea de campo viene por acá y afecta así a este punto. La línea de campo en este punto afecta en esta dirección. Voy a analizar qué pasa con un elemento que está aquí abajo. Entonces, para acá va el DL. Entonces, la línea de campo, ya sabemos, la línea de campo magnético va a seguir este sentido. Son líneas cerradas, por supuesto. Entonces, vamos a ver cómo afecta este punto. Entonces, repito, viene por aquí la línea de campo, ahora pasa por acá y afecta este punto en esta dirección. Entonces, una parte del cable, este elemento del cable, va a afectar el campo magnético de esta forma, apuntando en esta dirección, y otra parte del cable, un elemento del cable, va a apuntar en esta dirección. Entonces, como vemos, se va a contraponer porque vamos a tener uno para acá y el otro para acá. Entonces, si considerásemos que este es el eje Y, en el eje Y se van a cancelar y solo vamos a tener campo magnético en el eje X. Muy bien, entonces vamos a tener un DL que ocasiona un campo magnético, o que forma, perdón, produce un campo magnético en esa dirección y otro en la otra dirección. Se van a cancelar. Por lo tanto, el campo magnético resultante va a ser en esta dirección. Y uno lo puede ver porque si yo agarro dos elementos completamente opuestos, por ejemplo, yo agarro un elemento acá y un elemento acá, entonces van a suceder que en este caso, por ejemplo, en Y se cancelan. Si yo agarro, por ejemplo, un elemento de acá con un elemento de acá, se van a cancelar en Z, pero se va a mantener X. ¿A qué me refiero? Veamos el campo resultante mediante, ya el resultante, no el de cada DL, sino el resultante mediante la siguiente simulación. Ok, muy bien. Entonces, veamos las líneas de campo que forman. Veamos si mostramos un corte X. Veamos cómo se ven. Vemos las líneas de campo. Ven la línea de campo resultante en el centro a una distancia X. Veamos que la línea de campo que apunta con esta partícula amarilla nos está indicando la línea de campo. Nótese cómo la línea de campo resultante va solo en el eje X, en un punto que está alejado a una distancia X y desde el eje de la espira. Por ejemplo, si yo hubiese elegido el punto P acá, veamos la dirección del campo magnético, tendría este sentido. Muy bien, regresemos al corte Y. Entonces veamos que justo en el centro, así es como más o menos y aproximadamente se ve en la figura. Ok, veamos absolutamente todas las líneas de campo para que se pueda comprender mejor. Sin embargo, va a quedar algo complicado de imaginarse esto desde luego, pero así es como se ven las líneas de campo tomando en cuenta todas y cada una de ellas. Así es aproximadamente como se ven. Entonces, si coloco más líneas de campo para que se comprenda mejor, veamos todas estas líneas de campo. Por supuesto que es sumamente complicado imaginarse esto desde luego. Entonces, a veces inclusive es más fácil, como mencioné, estarlo viendo por cortes. Veamos ahí las líneas de campo resultantes, como la en Y, y como mencioné, justo a una distancia X del centro, veamos dónde está apuntando la línea de campo. Está apuntando completamente, en este caso, y como lo tengo colocado, está apuntando completamente a la derecha. Muy bien. Repito, en este caso es tomando en cuenta la dirección de este campo magnético que va para acá, es tomando en cuenta un solo elemento de DL. Ok, de esa manera apunta para acá. Si yo tomo en cuenta un solo elemento de DL de aquí abajo, apuntaría en este sentido. Muy bien.
Este ejemplo, por supuesto que es algo más complicado porque estamos colocando puntos en los cuales ocupamos una tercera dimensión. Es decir, la espira, ya solo la espira ocupa dos dimensiones y estamos colocando un punto alejado de esa espira. Entonces ya estamos trabajando en tres dimensiones, por lo tanto es más complicado. Sin embargo, en el momento que, por ejemplo, yo tengo la espira, aquí tengo el punto, coloquémoslo acá. Yo agarro este punto y lo coloco en el centro de la espira, ya los cálculos se simplifican muchísimo. Eso es lo que vamos a ver luego en otro ejercicio. Muy bien, entonces ya podemos utilizar la ley de Biot-Savart sabiendo las direcciones y sabiendo que se van a cancelar todas las componentes y nada más se mantiene la componente X. Entonces pasa lo siguiente. Con su docente usted quizá haya visto esto de manera distinta porque esto se puede expresar de la siguiente manera. Voy a colocarlo aquí arriba. R vector entre R al cubo, y su docente quizá le enseñó cómo calcular ese R vector. Y está en lo correcto su docente, sin embargo yo lo voy a enseñar de la manera en la que, por ejemplo, viene en el libro. Sin embargo, no necesariamente la mía la va a comprender, mi método, perdón, lo va a comprender de mejor manera que el método que su docente le enseñó. Entonces simplemente tómelo como dos métodos distintos. Muy bien, entonces yo voy a utilizar el método en el que utilizamos el R unitario, sin embargo voy a calcular magnitudes, no voy a utilizar el vector como tal, sino magnitudes. Muy bien, entonces el vector B se puede calcular como sigue. Mu sub 0 por i, asumiendo que la corriente es constante, por lo tanto puede salir de la integral, entre 4pi por la integral de dl cruz r entre r cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a manejar magnitudes. Entonces, ¿cómo convierto un producto cruz en magnitud? Esto es sumamente importante, usted debe recordar esto, que si yo tengo el vector A, producto cruz, el vector B, hay una forma de obtener la magnitud de este vector y es la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno del ángulo. Este seno del ángulo no tiene nada que ver si son componentes, siempre va a aparecer un seno del ángulo, siempre cuando yo haga ese intercambio de producto cruz para obtener únicamente la magnitud. Ok. Entonces, por simplicidad, yo no voy a estar escribiendo los vectores A y B de esta manera, o la magnitud de los vectores A y B, simplemente voy a poner A por B, donde me refiero a las magnitudes. Entonces, recordemos que este es dl cruz R, si yo quiero calcular la magnitud de ese vector, simplemente entonces sería la magnitud de dl, que la voy a colocar así, por la magnitud de R. R unitario, por algo se llama R unitario, su magnitud es unitario, su magnitud es 1. Entonces, si lo escribo de manera formal, sería así: dl por R unitario por el seno del ángulo. Siempre va a ser así, siempre, siempre, siempre. Llamémosle phi. Llamémosle phi. Entonces, ¿cuánto es la magnitud de dl? Vamos a llamarle, perdón, dl. ¿Cuánto es la magnitud de un vector unitario? 1. Entonces aquí quedaría seno de phi. Entonces, ¿cómo quedaría eso? B es igual a mu sub 0 por i entre 4pi por la integral de dl, que esto ya vimos que se convirtió en dl seno de phi entre r cuadrado. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitarle el carácter vectorial para indicar que solo es la magnitud. Ok, entonces vemos que ya queda sumamente fácil o sumamente más fácil de observar, pues, en comparación como lo teníamos antes. Muy bien, para resolver cualquier ejercicio de Biot-Savart, lo que necesitamos es simplemente 3 pasos. Escúcheme bien, sí, 3 pasos. Paso número 1: obtener dl. Ok. Paso número 2: obtener R vector, incluyendo su magnitud. Paso número 3: obtener
phi, y con esto se resuelve cualquier ejercicio de Biot-Savart. Claro, por supuesto llegamos luego a una parte matemática, pero la parte, llamémosla así, la parte física se obtiene con estos tres pasos que estamos viendo en este momento. Ok, entonces, obtengamos dl. dl va en este momento, en este ejercicio, como lo habíamos visto, va, así como lo estamos viendo, va hacia la izquierda, digámoslo así. En este caso iría en la dirección del eje Z, pero digamos que va hacia la izquierda. Ok, muy bien. Entonces ya sé la dirección del dl. Si yo quiero analizar el dl acá, va para acá. Si yo quiero para acá, va para acá. Si yo quiero para acá, va para acá. Entonces lo que me importa nada más es ver cómo va evolucionando el dl. Si es que, por ejemplo, el dl va cambiando de dirección. En este caso sí. Ok. Pero listo, listo. Al menos en este caso ya sabemos información sobre el dl. Vamos ahora a obtener el r vector. El r vector va desde donde está nuestro dl apuntando hasta el punto P. Entonces nuestro R vector sería todo esto. Esto que está marcado en azulito, que de nuevo, como les señalo, sería esto, el R vector. Ok. Entonces, necesito la dirección de R, o sea, ya sé para dónde está apuntando. Luego me encargo de ángulos, si es que hay que poner ángulos, pero ok, ya sé dónde está apuntando el R. Ok. ¿Y cuál sería el tamaño, la magnitud de R? Fácil. Y yo conozco esto y yo conozco esto. La magnitud del vector R sería raíz de, vemos que es un triángulo, a cuadrado más x al cuadrado. Ahí está, eso sería el tamaño del vector R. Ok, muy bien. Entonces ya tengo R. Interesante. Y ahora finalmente necesito obtener phi. ¿Qué es phi? Phi en un producto cruz es el ángulo que forma entre este vector y este vector. Esto que estamos viendo acá. Phi es el ángulo que se forma entre esto y esto. Phi es el ángulo que se forma entre dl y r. Muy bien, entonces como acabamos de ver, el dl va en este sentido. En el caso de esta espira, entonces es tangente a la espira. Ok, que acabamos de ver también, el R apunta en esta dirección, apunta hacia el punto P. ¿Qué ángulo forman entre estos dos vectores? Veámoslo acá. Forman 90 grados. Muy bien, el ángulo que aparece en la figura es el ángulo que se forma entre esto y el eje Y, pero ese ángulo no nos interesa. Repito, el ángulo que nos interesa es entre R unitario y el dl. Veamos la perspectiva, ahí está. Entonces, independientemente de lo que yo haga, siempre van a formar 90 grados en este ejercicio. Listo, entonces ya sabemos el ángulo phi que va a ser de 90, por lo tanto seno de 90, esto sería 1. Listo. Okay. Sin embargo, voy a mantenerlo pese a, ya sabemos que es 1, para mostrarles a veces unas confusiones que pueden llegar a darse. Pero dejémoslo por el momento, asumamos que esto no da 1. Entonces, habíamos visto que el campo magnético que sobrevivía era el único, era el que estaba únicamente en X, la componente X. Ok, a lo largo de toda la espira, lo único que sobrevive es la componente X. Por lo tanto, lo que necesito yo es hallar el ángulo que se forma para poder obtener una componente. Es decir, por ejemplo, aquí está el eje X, aquí está el eje Y, por ejemplo. Tengo aquí el campo magnético. Si quiero saber cuánto mide en X, simplemente necesito saber cuánto es este ángulo. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer. Voy a hacerle zoom acá y vamos a centrarnos ahora sí en este angulito. Voy a borrarlo, pese a que ya sabemos que esto es cita. Voy a imaginar que no aparece. Ok, entonces sucede lo siguiente. Yo necesito saber cuánto es este ángulo. Si este ángulo es cita, si es 90 menos cita, ¿cuál ángulo es? Ok, entonces vamos a hacer el teorema de la n. El teorema de la n lo que dice es, nosotros tenemos una n, este ángulo y este ángulo, y es lo mismo. Ok, teorema de la z, este ángulo y este ángulo, y es lo mismo. En realidad no es teorema de la z, es teorema de tales, ángulos alternos internos, pero bueno, para que lo vean de esa manera. Entonces vean acá, curioso porque aquí tengo eso. Aquí está la n, ven, entonces este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Pues recuerden, yo necesito saber cuánto es este ángulo. El ángulo cita, en este caso, es el ángulo que se forma entre R y este
este eje que tenemos acá, ¿verdad? Ok. Entonces, continuamos. Resulta que acabamos de fijarnos que esto mide zeta. Ok. Este ángulo de aquí la par mide beta. Ok. ¿Y cuánto mide? O sea, ¿cuántas veces es este ángulo? ¿Cómo lo calculo? Es 90 menos zeta. Ok. Resulta que pasa lo siguiente. Este vector que está acá, que es el vector R, va a ser perpendicular a este que está acá. Siempre. Pero ¿cómo lo sé? Por la definición del producto cruz, utilizando Biot-Savart. Esto es Biot-Savart. Recordemos un segundito, producto cruz. Digamos que yo tengo un vector C, que va a ser el producto cruz del vector A por el vector B. Ok. La definición de producto cruz nos va a decir que este vector que está acá va a ser perpendicular a este y a este al mismo tiempo. Es perpendicular a esos dos. Que si A y B son perpendiculares, a veces sí, a veces no nos interesa. El ángulo que se forma entre A y B puede ser cualquiera. Pero entre esto y esto, y entre esto y esto, obligatoriamente en el plano cartesiano tiene que ser perpendiculares. C perpendicular a y C perpendicular a B. ¿Pero para qué les digo esto? Porque aquí hay un producto cruz. El vector B va a ser obligatoriamente perpendicular a esto y obligatoriamente perpendicular a esto. ¿Qué ángulo forman entre esto y esto? Ahorita no estamos centradas en eso, no nos interesa. Entonces, B es perpendicular al de L. B es perpendicular a la dirección de R. Entonces, por eso yo sé que aquí tengo la dirección de R, que aquí tengo B, que forman 90 grados. Pues acabamos de decir que esto es zeta. O lo que voy a hacer nada más para que vean el ejemplo. Pongámosle un número. 30. Ok. Si eso mide 30, por lo tanto esto debería medir 60. ¿Por qué? Porque acabo de decir que esto mide 90 grados. Pero ven qué curioso. Aquí tengo algo apuntando en Y, aquí tengo algo apuntando en X. ¿Qué ángulo forman Y y X? 90. Por lo tanto, esto de acá mide también 90 grados. Ok. Si esto mide 60, esto debería medir 30. Solo que en nuestro caso no se llama ángulo 30. ¿Cómo se llamaba? Esto mide zeta y esto mide zeta. De ahí es donde viene que este ángulo de acá es zeta, que era el que necesitábamos. Ok. Entonces, continúo. Voy a alejar esto ahora sí. Y voy a representar matemáticamente todo lo que acabo de decir. Entonces, B sería mu sub 0 por I entre 4pi. Es más, hagámoslo de una vez. El campo magnético, ya el total solo sobrevive la componente X, que es agarrar el campo magnético y ponerle un coseno a la par. Esto sería entonces mu sub 0 por I entre 4pi por la integral del dl por el seno de phi entre r cuadrado con coseno de zeta. Esta es una de las posibles confusiones que a veces pueden llegar, y es por qué hay un seno y por qué hay un coseno. ¿Qué es? Que estoy sacando la componente y y la x al mismo tiempo. ¿Qué es eso? No, eso no se puede, no podemos hacer eso. Entonces nada más recuerden que este seno no tiene que ver con las componentes que estamos sacando. Este seno proviene del producto cruz. Entonces hay veces que este seno no se desaparece y después entonces, ¿de dónde salió? ¿Qué lo hago? Entonces, recordemos, esto viene del producto cruz, simplemente es fórmula, ¿ven? Y este coseno sí lo estoy poniendo manualmente porque necesito la componente. Ok, entonces, ahora sí, ya que dije esto, ahora sí, pongámosle que esto es un 1, para que vieran. El inconveniente acá es que no me dicen cuánto es el ángulo, me dicen hay 30 grados, no me dicen como el cateto adyacente mide 5 y la hipotenusa 10, no me lo dicen, entonces tengo que calcularlo. Me voy a acercar acá y ya sabemos entonces que si esto mide A, si esto mide A y esto mide X, con Pitágoras ya sabemos que esto que está de aquí a acá, voy a ponerlo así, la magnitud de eso es raíz, es más, R cuadrado es igual, como Pitágoras, R cuadrado es cateto al cuadrado, X al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. O la otra forma de verlo, si quieren, R es igual a raíz de X al cuadrado más A al cuadrado. Pitágoras, fácil. Y ahora sí, ya tengo el R. Es que el R no me lo daban, no sé cuánto es. Entonces, ya obtuve ya sabíamos la dirección, ya tenemos la magnitud, excelente.
Ahora, coseno de zeta. Coseno de zeta sería cateto adyacente. Porque voy a agarrar este triángulo. ¿Por qué voy a agarrar este triángulo? Porque tengo medidas. Yo sé, bueno, al menos no numéricas, pero yo sé que esto mide A y que esto mide X. Y que esto mide X al cuadrado más A al cuadrado. Entonces, ¿qué es coseno de zeta? ¿Sí? Cateto adyacente entre hipotenusa. X al cuadrado más A al cuadrado. Raíz cuadrada. Listo, ya tengo las dos cosas. Esto es muy similar a lo que se había hecho en campo eléctrico. Y listo, entonces ya va saliendo esta hermosura. Resulta que entonces el campo magnético sería, permítame para ponerlo en blanco, el campo magnético entonces sería mu sub 0 por I entre 4pi por la integral de, dl, ahí está, el r cuadrado va a ser básicamente esto elevado al cuadrado, o sea, va a ser x a la 2 más a la 2 sin raíz porque está elevado al cuadrado, o sea, a la 1 queda. Ok, entonces, repito, r es igual a raíz de x al cuadrado más a al cuadrado, perdón por la letra tan fea, por lo tanto, r cuadrado sería igual a x cuadrado más a cuadrado, eso es lo que estoy haciendo. El r cuadrado es, ok, perdón por la letra, insisto. Ahora, multiplicado por el coseno, pero ¿qué es el coseno? Aquí lo tenemos, que sería a sobre x al cuadrado más a al cuadrado raíz cuadrada. Ok, entonces veamos qué curioso porque voy a abarcar ahora sí las posibles o todas las posiciones del DL. Aquí voy a hacer un zoom, voy a abarcar aquí. En todos los casos, si ustedes se fijan, la distancia x sigue siendo la misma y el radio sigue siendo lo mismo. Es decir, tanto a como x es una constante, pues queda fácil porque entonces esto quedaría mu sub 0 por i entre, letra más fea, por i entre 4pi por, sale la integral. Esto me quedaría 4pi por a dividido entre x al cuadrado más al cuadrado a la 3 medios. Conservo la base y sumo los exponentes, 1 más 1 medio. Entonces daría 3 medios por la integral del dl. Y entonces, ¿cuánto es la integral de dl? Fácil, ya sale así resuelto. Porque entonces, vean que la cantidad de pasos realmente no es mucha. Entonces, bx sería igual a mu sub 0 por i, otra vez, dividido entre 4pi por x al cuadrado más al cuadrado a la 3 medios, que tedioso, yo sé. Por a, por la integral de esto es L. Ok. ¿Qué sería L en este caso? L es la longitud, digámoslo así para que se entienda más fácil. L es la longitud por la cual está pasando la corriente. Ah, mira, vean qué fácil. El L es la circunferencia, es el perímetro del círculo. Esto daría mu sub 0 por i por a por 2pi por r, en este caso, ¿cuánto es el radio? A dividido entre 4 por pi por x al cuadrado más a al cuadrado a la 3 medios. Qué tedioso, yo sé, perdón por la letra, yo sé que está fea. Esto se me cancela con esto, aquí me daría a cuadrado. Por lo tanto, y ahora sí, sería mu sub 0 por i, ahora sí con letra bonita, mu sub 0 por i por a al cuadrado dividido entre x al cuadrado más a al cuadrado a la 3 medios. Y listo, donde a es el radio. Y tenemos el ejercicio resuelto y eso sería básicamente el campo magnético a esa distancia x. Ok, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero lo siguiente? Si yo arrastro este punto P, ay no, estoy arrastrando la imagen, arrastro este punto P tan mal creado, lo agarro y lo pongo aquí, en el centro de la espira. Entonces veamos cómo x, por ejemplo, si fuera 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, lo pongo aquí, x sería 0. ¿Qué pasa cuando x es 0? ¿Qué sucede? Ok. Ah, bueno, muy importante. Ojo acá, que me faltó un 2. Perdón, me faltó un 2. Este es 4 y este acá. Me faltó un 2 acá. Ok. Entonces, pasa lo siguiente. Me regreso acá. Esto sería igual a
cuando está en el centro, perdón, no sería igual, cuando está el punto en el centro de la espira, x es 0, esto sería 0. Bueno, entonces esto me quedaría mu sub 0 por i por a cuadrado entre 2 por a al cuadrado por elevado a la 3 medios, que sería a al cuadrado elevado a la 3 medios. Y esto básicamente sería mu sub 0 por i, entonces por a al cuadrado entre 2 a la 3. Bueno, pues a es el radio, insisto, r mayúscula, no sé, como quieran llamarle, mu sub 0 por i entre 2 por a o 2 por el radio de la espira. Con eso tenemos entonces el campo magnético en el eje. Ojo, ok, muy bien, ahí lo tenemos. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Cuando tenemos el problema, el punto P, por ejemplo, y el lugar por donde circula la corriente están en 3 dimensiones, eso me va a complicar la vida. Ya vimos, me va a complicar la vida. Pero si mi espira o el lugar donde está circulando la corriente y el punto P están en 2 dimensiones, ese problema es facilísimo. Ok, aquí obtuve la respuesta. Igual voy a hacerlo, ahora sí, voy a hacerlo más rápido. Voy a obtener esta respuesta desde cero con Biot-Savart y súper rápido. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar este ejercicio como si fuera otro completamente distinto. Pues nada más recordemos esto. Mu sub 0 por i entre 2 por a. Okay. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos esta espira que está acá. Hay más o menos un círculo. Y aquí está el centro. Entonces ya el punto P no está por acá, no está alejado, sino que está en el puro centro de la espira. Los pasos. Paso número 1, de L. Paso número 2, el R. Paso número 3, phi. A ver, o por lo menos interpretar más o menos qué es de L. La magnitud y dirección de R. Pongámoslo para que quede más específico con el símbolo de vector. La magnitud y dirección de R y el ángulo que forman entre DL y R. Ok, supongamos que la corriente viene para acá. Como en el problema que teníamos. Ok, entonces, ubiquemos el DL. Ok, si la corriente viene para acá, el DL sería, por ejemplo, aquí un trocito, un segmento de ese conductor. El DL sería para acá. Aquí está el DL. Sencillo, hermoso y precioso. ¿Qué sería? Listo, por lo menos ya sé para dónde va, que eso es lo que al menos necesito, nada más como ir viendo la dirección. Si yo agarro este DL va para acá, si yo agarro este DL va para acá, si yo lo agarro va para acá. Ok. Entonces, repito que lo que estoy haciendo un ejercicio desde cero que ya sé el resultado. Okay, pero con Biot-Savart. Ok, ahora sí, ¿qué sería el R? Necesito la magnitud y la dirección. En este caso, aquí tendremos el R que va desde donde está el pequeño segmento hasta donde está el punto de interés. Esto sería el R. Ok. Ahora, importante rescatar de nuevo, ¿verdad? Que puede ser que usted con su docente haya visto estos ejercicios que están acá utilizando todo con R vector. Ok. Y es decir, me refiero a utilizando la característica vectorial. Y J y K no está mal para nada. Le recomiendo inclusive que si con su docente lo vio de esa manera, que lo mantenga de esa manera, ya que lo entendió de esa forma. Ok. Pero de nuevo, no es que esté mal, inclusive puede ser que le sea más sencillo de comprender. Yo lo estoy usando, todo con magnitudes. Entonces el R va para abajo, ya tengo la dirección, perfecto. Y vamos a ver cuánto mediría. Mediría el radio del círculo. Entonces pongamos que el radio en este caso ya no va a ser A, sino que pongámosle R. Pongámosle R. O pongámosle... Dejémoslo en A. Ya que la vez pasada lo teníamos como A. Ok. Entonces, check. ¿Cuánto mide el R? El R vector mide A. Perfecto. Está bien. El ángulo phi es el ángulo que forman entre R y B. Y queda más que claro que es 90. Listo. Ya hice la física del problema. Ahora voy a meterle un poco de matemática. Primero, B es igual a mu sub 0 por i, bueno, esto sigue siendo física, ahora mu sub 0 por i, entre 4pi, saqué la i en la integral asumiendo que es una constante, por la integral de dl cruz r unitario entre r al cuadrado.
Está bien, yo lo quiero en magnitudes. Al menos yo, lo que ya les he mencionado, es igual a mu sub 0 por i. Y bueno, esto ya no estaría. Chao. Y esto sería 4pi por la integral de dl, la magnitud de dl. Recuerden que la notación que tengo es que esto quiere decir magnitud. Ya saben que para poner magnitud debería hacerlo así, pero voy a ponerlo de esa manera más sencilla. Por la magnitud de un vector unitario, que es 1. Y le pongo un seno de phi a la par, dividido entre r cuadrado. Listo, por lo tanto el campo magnético, ya tengo yo todo, ya el problema sale solito. Esto sería mu sub 0 por i entre 4pi por el ángulo que forman phi, ya sabíamos que era 90, esto me va a dar 1. Entonces me queda aquí por la integral de L sobre el R. Pero el R ya lo teníamos, la magnitud de R. Sería a al cuadrado, pero a es una constante. Entonces esto me quedaría mu sub 0 por i entre 4pi por a al cuadrado, simplemente saqué la a de la integral, que es de L. De L es 2pi por R, por el radio, el perímetro de todo este círculo. Por supuesto que en este caso es porque tengo un círculo, podría tener perfectamente un cuarto de círculo, no sé, la mitad del círculo, un octavo de círculo, no sé. Pero el dl en este caso sería esto, entonces sería 2pi por el radio. De nuevo, esto me cancela con esto me cancela con esto, y me está dando que el campo magnético utilizando Biot-Savart sería mu sub 0 por i entre, ahora sí no se me escapa, 2 por a. Exactamente lo mismo de ahora. Entonces vean que Biot-Savart no es tan complicado si uno más o menos ubica lo que hay que hacer. Este es uno de los problemas. Y pues listo, eso sería todo.